ustedes también todo el contenido. Bueno, estamos ahí a la espera de la flexibilización también, así que estamos todos pendientes. Vamos a arrancar temprano, así no pisamos la conferencia. Bueno, chicos, ¿les parece si arrancamos? Dale, Ya sí, somos sí. 25 personas. Bueno, Bueno, Dale, perfecto. arranco, les doy una introducción y ya los dejo a ustedes, que son los que saben. Bueno, primero, de nuevo, gracias a todos los participantes. La verdad que seguimos haciendo webinars con todas las marcas en Solution. La idea es estar cerca, dar capacitación, son un éxito cada vez más. Hemos llegado a tener 5 o 6 por día, así que bueno, eso es gracias a la participación de todos nuestros partners, de todos nuestros clientes. La idea de esto, bueno, es hablar un poco de hablar un poquitito de fibra óptica, de cableado óptico, con los chicos de la marca, por eso les pedimos el tiempo a ellos y que son los que saben, como les decía recién. Ariel es la parte comercial, ahora se van a presentar ellos, y Dani la parte de preventa, ingeniero de productos. La idea es que le cuenten un poquitito las novedades de la familia de fibra óptica, de toda la parte de cableado óptico de Furukawa, y que puedan sacarse dudas, conocer más de los productos, de la familia de productos y saber qué es lo que estamos manejando con stock, qué es lo que del día a día, qué es para proyectos. Y en cuanto al stock de nuestro, también les voy a comentar seguro al final de la charla un poco con qué es lo que estamos trabajando nosotros hoy en día en stock y hacia dónde apuntamos. Así que los dejo con los chicos, muchísimas gracias por el tiempo. Yo voy a estar mirando el chat por cualquier pregunta que llegue a surgir están todos muteados para que no sea un lío la conversación y sea más ordenada. Así que cualquier consulta que tengan, la ponen por el chat y yo se la traslado a los chicos. ¿Sí? Muchísimas gracias y lo dejo con Ari y con Daniel. ¿Qué tal? Buen día a todos. Como les contaba Facu, mi nombre es Ariel Gómez, estoy en el área comercial de Furukawa, dentro del equipo. Bueno, estamos con Daniel acá, que él está en el sector de ingeniería de productos, es parte que sabe de los dos. Así que bueno, queríamos comenzar un poquito con una breve introducción de Furukawa para los que nos conocen mucho, saber algunas cosas que quizás no sabían, y para los que no nos conocen también que tengan la posibilidad de conocer nuestro equipo. Cuando hablamos de Furukawa, siempre nos basamos en 4 pilares, que son la experiencia, la innovación, el conocimiento y la solidez. Cuando hablamos de solidez, nos referimos a una empresa que tiene más de 130 años de historia. Como ustedes saben, y para los que no lo saben también, Furukawa es una empresa japonesa, siempre tenemos una visión a largo plazo. Todos nuestros planes y proyectos no son para el año, sino siempre proyectando a futuro, ¿sí? Actualmente en todo el mundo somos más de 60.000 empleados, con Dani somos parte de esos 60.000, y estamos presentes en todos los continentes, con más de 130 subsidiarias. Después hay unos datos más de detalle del nivel de facturación que tiene la empresa a nivel mundial, de 11.000 millones de dólares, y cumplimos con las normas ISO acá mencionadas. También
quería hablar más ahora en cuanto a la región, ¿no? De este lado del mundo. En América Latina, nuestro market share es del 23%, nos convierte en el número 1 de toda América. Quizás cuando abrimos un poquito más el juego y nos ponemos a ver en cada país, principalmente en Argentina hablando, no estamos en el primer puesto con el market share, pero sí estamos en el segundo, lo que nos permite tener esto de poder crecer y tener más ambición. O sea, tenemos mucho más para crecer en el share de Argentina. Pero bueno, a nivel global de América Latina somos el número 1. ¿Sí? Y con esto que quiero marcar principalmente es que para nosotros el enfoque es América Latina, más allá de que estamos presentes en todos los continentes y un montón de países, nosotros pensamos y trabajamos para Argentina. No nos interesa cómo están las cosas en otras regiones, siempre el enfoque en América Latina. Y esto más que nada siempre lo queremos marcar y que se lo lleven muy presente, de que quizás ante algún cimbronazo o alguna crisis como puede pasar, y en Argentina si hablamos de crisis es algo muy habitual, nosotros siempre seguimos apostando, seguimos estando presentes con oficinas comerciales, departamento de ingeniería, con planta de producción. Acá en Argentina tenemos la fábrica de fibras monomodo, que seguramente después, bueno, lo vamos a seguir nombrando, ya que la charla está basada en todas las soluciones ópticas. Y también tenemos oficinas y fábricas en otras partes de la región. Bueno, en Brasil es en donde tenemos mayor presencia de producción, pero bueno, también en Colombia, en México, en fin, en varios países, lo que nos hace también trabajar para esto de continuar siendo líderes en el mercado, y en los mercados que quizás no somos los número 1, trabajar para hacerlos. ¿Sí? Y ahora, bien, ustedes me pueden decir, bueno, Ariel, pero ¿por qué tengo que elegir Furukawa en el abanico de soluciones y de otras alternativas que hay en el mercado? Bueno, nosotros marcamos algunos puntos para que ustedes tengan frescos y presentes en que somos líderes en el mercado en Latinoamérica, en toda la región estamos presentes, contamos con centros globales de investigación, el más próximo es el que tenemos en Brasil. Tenemos un programa de canales también, que con nuestro programa de canales ustedes pueden acceder a otorgar garantías extendidas cumpliendo algunas de las condiciones que esto lleva, de 10 y 25 años según el tipo de solución, ¿no? Somos el fabricante del primer cable óptico del mundo, o sea, no solo el pelo de fibra que lo producimos nosotros, sino también el cable en sí, o sea, producimos el pelo de fibra y el cable óptico. O sea, podemos hablar que hacemos la producción íntegra de este cable óptico. Contamos con soluciones internas y externas, ¿sí? Soluciones de cableado estructurado y soluciones ópticas y también de cableado para aplicaciones externas. Presencia global, esto de lo que le hablaba al principio, ¿no? De que estamos presentes en todos los continentes. Contamos con una oferta integrada de soluciones, no solo vendemos un producto solo, sino siempre fomentamos a la venta de la solución completa, ¿no? Ya sea una solución de cobre o una solución óptica. No solo vendemos el cable y el resto de los productos lo dejamos a la deriva, sino siempre trabajamos para brindar la solución integrada. Contamos con centros de entrenamiento autorizados. En Argentina precisamente contamos con 2, son Providesa y Serprotel. Allí ustedes pueden realizar los cursos para poder estar certificados y bueno, y después poder participar de nuestro programa de canales y poder así otorgar esta garantía extendida que mencionaba anteriormente. Como también pueden acceder a muchos otros beneficios comerciales que tienen. Y después un punto a desarrollar y a tener en cuenta de que tenemos un desarrollo socioambiental y contamos con un programa que denominamos Green IT,
en este programa Green IT lo que nosotros proponemos y acompañamos a los canales y a los integradores es cuando tienen la oportunidad de realizar un nuevo cableado estructurado y tienen que quitar el preexistente, ¿sí? Porque es un cableado obsoleto. Todo ese cable de cobre, generalmente uno siempre lo que se solía hacer era tirarlo a la calle o tirarlo a la basura, ¿no? Y eso se prendía fuego para extraer el cobre que tenía dentro del cable. Bueno, con el programa Green IT lo que nosotros planteamos es, cuando tengan ese material y en lugar de tirarlo a la calle o tirarlo a la basura, nos informen a nosotros y nosotros en el proyecto nos vamos a encargar de hacer el reciclado correcto de esto. Esto es a través de un sistema de triturado en donde justamente se tritura el cable y se separa lo que es PVC por un lado y lo que es cobre. El cobre se utiliza para una futura reutilización de este mismo material. ¿Y qué evitamos con esto? Que el cable no sea prendido en fuego y elimine gases tóxicos al medio ambiente. Esto es una clave para cuando tenemos proyectos en donde estamos muy codo a codo con otras soluciones de otros competidores. Les puedo asegurar que es un valor agregado que hoy en día muchas empresas están teniendo presente. Y también a la finalización de todo el programa, le vamos a estar entregando no solo al integrador, al canal que haga la implementación de la nueva solución de cableado de Furukawa y utilizando el programa Green IT, le vamos a entregar un certificado, como les decía, al canal, al distribuidor y al cliente final, en donde vamos a estar indicando con la cantidad de kilos que contribuyó al medio ambiente con el reciclado correcto. También indicando cuántos gases tóxicos se evitaron enviar al medio ambiente, cuántos litros de agua se evitaron contaminar, en fin, un montón de ítems para que ustedes tengan y su cliente tenga bien identificado con cuánto contribuyó al medio ambiente. Así también contamos con una solución green, que es una solución ecológica de un cableado que está realizado bajo los derivados de la caña de azúcar. ¿Esto qué significa? Que la cubierta de PVC del cable no tiene derivados del petróleo, entonces es un cable ecológico. Claro, también es un cable LSZH, pero bueno, tenemos muchas cosas en cuanto al desarrollo del medio ambiente y que pueden contar con esto a la hora de mostrar un valor diferenciado ante otros competidores. Por mi parte, agradecerles también el tiempo que se están tomando para estar presentes con nosotros. Ahora los voy a dejar con Daniel, en donde él sí va a entrar un poco más en la parte técnica y yo voy a estar acá atento por cualquier consulta que vaya surgiendo a la medida de la charla. Dani, todo tuyo. Bueno, gracias Ariel, gracias Facu, buenos días a todos. Como les contaban ahí los chicos, mi nombre es Daniel, yo estoy en Furukawa como ingeniero en la parte de productos y aplicaciones para todo lo que es cableado de planta interna. Y bueno, primeramente agradecerles por participar con nosotros en esta charla. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la fibra óptica como medio de comunicación, ¿no? Es indudable que desde su concepción misma ha ido ganando terreno como alternativa a lo que tradicionalmente, bueno, fueron los cables de cobre, tanto los de par trenzado como los coaxiales. Sí, hoy por hoy la fibra óptica se utiliza en infinidad de aplicaciones, entre ellas, ¿no? Lo que es telefonía, comunicación de datos y sobre todo sistemas de altas tasas de transmisión en todo lo que es FTTX, fibra hasta el hogar, hasta el apartamento, hasta el edificio y demás. Y cada vez más la fibra va a ir ganando más terreno y se va a ir instalando como, digamos, el nuevo estándar en lo que es medio de transmisión para telecomunicaciones. Y esto es debido a una serie de ventajas que ofrece por sobre cables de cobre, como por ejemplo
las que tenemos acá a la izquierda, ¿no? Inmunidad a las interferencias electromagnéticas, dado que la señal ya no se transmite como una corriente eléctrica que es susceptible de ser interferida por campos externos, sino más bien ahora como una señal óptica, como un haz de luz. Tiene dimensiones reducidas, ahora lo vamos a ver en el slide siguiente, en una comparación rápida que vamos a hacer respecto a cables de cobre. Ofrece mayor seguridad en el tránsito de las informaciones, tiene menor atenuación propia del medio, lo que a su vez conduce al hecho de que puede utilizarse para cubrir mayores distancias, tiene mayor ancho de banda, menor latencia, mayor capacidad de transmisión y a largo plazo, si hacemos una evaluación de costo-beneficio, termina siendo la opción más conveniente. Entonces, ¿a qué se debe esta migración que se está generando como tendencia a nivel mundial al pasar de cobre a fibra óptica? Más allá de las ventajas que mencionábamos recién, podemos hablar de distancia. Ustedes saben que en todo lo que es cableado estructurado en cobre, los estándares que fueron desarrollados siempre, a excepción, bueno, de lo que es categoría 8, que cubre una distancia incluso menor, pero los estándares anteriores, tradicionalmente categoría 5E, 6 y 6A, fueron desarrollados para llegar a una distancia máxima de 100 metros de canal, mientras que en fibra óptica podemos cubrir distancias, en el caso de optar en fibra óptica monomodo, por ejemplo, de hasta 20 kilómetros. Estos 20 kilómetros no se aplican a cualquier tipo de fibra, eso sí, hay que evaluar cada aplicación en particular. En cuanto a las interferencias electromagnéticas, esto lo mencionábamos antes, el cableado tradicional es susceptible al ruido externo, mientras que la fibra óptica no. Y en cuanto al diámetro, nosotros con un cable de fibra óptica, que cada pelo tiene en su construcción un diámetro de 125 micrones, entonces en un cable que tal vez tenga 10 milímetros de diámetro, en el que podemos transportar 12 fibras, ¿sí? Podemos cubrir muchos más enlaces que uno solo, que es lo que llegamos a cubrir con un cable de cobre, que bueno, según la categoría y su construcción va a estar entre los 6 y los 7 milímetros, ¿sí? Entonces, son muchas ventajas que nos están haciendo migrar hacia la fibra. La fibra como medio de transmisión lo que hace es enviar señales ópticas, señales de luz, ¿sí? A través de lo que son hilos de vidrio, y esta luz es guiada o es confinada dentro del medio a través del centro de la fibra, lo que se denomina como núcleo. Este núcleo está a su vez rodeado por otro material, un cladding o revestimiento, que lo que hace es atrapar la luz en el núcleo utilizando una técnica que se llama reflexión interna total, que viene de una ley física, que tiene que ver con los índices de refracción de los medios. No quiero entrar en cuestiones demasiado técnicas, pero básicamente lo que se hace es confinar la luz dentro del núcleo de manera que pueda viajar a través de él desde el punto en el que es emitida, sea por un LED o más tradicionalmente ahora por un láser, hasta llegar al punto de recepción, ¿no? Básicamente hay a grandes rasgos dos tipos básicos de fibra, lo que llamamos SM o monomodo y lo que es MM o multimodo, y podemos identificarlas por lo que es el diámetro que tiene el núcleo. Cuando nosotros hablamos de una fibra, por ejemplo, 50-125 micrones, es una fibra multimodo. El 50 es el diámetro del núcleo en sí, el 125 es el diámetro del revestimiento, mientras que una fibra monomodo tiene un diámetro mucho más pequeño, cerca de los 9 micrones, lo que hace que en cuanto a la operación, ¿sí? En una fibra multimodo los rayos van a viajar más de un rayo de luz, van a haber múltiples rayos o múltiples modos, de ahí viene su nombre de multimodo, mientras que en una fibra monomodo, por su menor diámetro, va a haber un solo haz de luz o un solo modo de luz viajando confinado en ese medio. A su vez, dentro de lo que es la fibra multimodo, tenemos diferentes estándares que han ido evolucionando a medida que ha pasado el tiempo, desde lo que fue OM1 pasando por OM2, tal vez lo que nosotros más conocemos o más estamos acostumbrados a trabajar, OM3 y OM4, y la última tecnología en fibra multimodo, que es la llamada OM5. Estas evoluciones tecnológicas han permitido que para aplicaciones de mayores velocidades podamos ir cubriendo cada vez mayores distancias. Recordemos que, por ejemplo, como decíamos, en cableado de cobre, podemos llegar con un cable categoría 6A
máximo hasta 10 gigas, ¿sí? En una distancia de 100 metros, mientras que acá tal vez con una OM3 o una OM4, esos 10 gigas podemos llegar a cubrir unos 300 o unos 550 metros. Pero la fibra también está preparada para soportar mayores velocidades, y no es solamente una cuestión de distancia. Y hoy por hoy estamos hablando de velocidades que pueden llegar incluso en aplicaciones de data center, que son las que por ahí necesitan mayor velocidad de transmisión de datos. Hoy por hoy ya existen aplicaciones de hasta 400 gigas. En este sentido, OM5 tiene la particularidad de haber sido diseñada para soportar hasta 8 longitudes de onda, lo cual permite cubrir, más allá de la distancia o de las aplicaciones, permite cubrir aplicaciones de mayor velocidad utilizando menos pelos de fibra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una conexión tradicional de 100 gigas, que en OM3 o en OM4 podía llegar a necesitar de hasta 8 pelos de fibra, con OM5 podemos cubrirla con solo 2 pelos de fibra, ¿sí? Gracias a que soporta esto de las 8 longitudes de onda dentro de lo que es el núcleo. A su vez también la fibra monomodo, existen diferentes estándares, solamente para hacer referencia a los que son más conocidos, digamos, o los que más suelen emplearse en el mercado, hago referencia a tres: el convencional, el low water peak y el llamado BLI. Lo que fue, digamos, convencionalmente la fibra G652 o la fibra monomodo convencional, si se fijan al lado tenemos un gráfico de lo que es pérdidas en el canal o atenuación, ¿sí? En función a la longitud de onda. Siempre la especificación, una de las especificaciones principales con las que se caracteriza una fibra óptica es justamente la atenuación, es decir, la pérdida de la potencia óptica debido al propio medio. Entonces, si se fijan, entre lo que era 1310 y 1550 teníamos un pico en la fibra óptica convencional, por eso se pasó después a lo que hoy es la G652D, que es la llamada de bajo pico de agua, que lo que hace es justamente anular esa atenuación, permitiendo transmisión en esa ventana en la cual antes no se podía porque había una atenuación considerable. Y finalmente lo que es la fibra BLI o fibra G657. BLI viene de lo que es Bending Loss Insensitive en inglés, que básicamente es una fibra que permite ángulos de curvatura diferentes, permite ser doblada, como podemos ver en la foto que tenemos ahí, ¿sí? Sin afectar el rendimiento, cosa que no sucede con los estándares anteriores. Y esto es lo que hace que se haya para nosotros, por ejemplo, para Furukawa, todo lo que es, digamos, nuestro portfolio actual para planta interna, lo estamos migrando para hacer de G657 nuestro estándar de fibra óptica, porque es el que recomendamos para ambientes internos, donde a veces un patchcore o una fibra, un cable, ¿sí? Puede llegar a estar más expuesto a la manipulación o a este tipo de curvaturas. Ya Dani, entrando un poco en... Sí. perdón, acá Gabriel hizo una pregunta. ¿Cambiaron el láser en lo que es OM3, OM4 y OM5? Pregunta Sí. si cambiaron el láser también, o sea, el módulo SFP, o solo cambiaron el material del núcleo de la fibra digamos, para la mejora Para lo que hablábamos de lo que es OM5. Sí, sí, exactamente. No, obviamente que más allá de lo que es la construcción del pelo de fibra en sí, que sí es diferente y permite aplicaciones que OM3 y OM4 no permitían, también es necesario que los dispositivos activos que acompañan, entre esos el láser, sean los que emplean estas tecnologías nuevas, ¿sí? No es solo una cuestión de la fibra. OM5, esto aprovecho para decirlo, ya la pregunta es muy buena. Es buena. Es totalmente compatible, digamos, con soluciones en OM4 y en OM3. O sea, si yo tenía un láser eh, funcionando, digamos, con un estándar óptico determinado en OM3 y en OM4 y yo conecto una fibra OM5, la fibra en sí no me va a dar mayor capacidad de transmisión o de velocidad, sino que se va a comportar como si fuera la fibra que yo tenía instalada antes, ¿sí? Como una OM3 o una OM4, justamente porque el dispositivo activo sigue siendo el mismo. Entonces, si yo quiero aprovechar los beneficios que OM5 me otorga, necesito hacer un cambio acorde de lo que es la tecnología activa también. Sí, así todo, nosotros también lo aclaro, en Furukawa tenemos la solución completa en OM5 también, eh, pero los costos a veces son considerables y en lo que es fibra particularmente nosotros ya estamos
digamos, impulsando el cambio a lo que es monomodo directamente, ¿no? Por cuestiones de costos y por capacidad y distancias y demás. Bien, Bien, aclaradísimo. Acá hay otra cortita que dicen, la fibra a es tan ver. flexible para el cableado estructurado como el UTP. Entiendo que tiene otro tipo de construcción al ser otro material. Claro, es otro tipo de material. Yo después les puedo pasar, al final van a tener mi mail. Si quieren, hay un video muy, yo a veces lo suelo mostrar en algunas presentaciones, está hecho en OFS. OFS es una compañía que forma parte de Furukawa y opera en Estados Unidos, donde se ve justamente, ¿no? Volviendo atrás, hablando de lo que es la flexibilidad de la fibra. G652D, por ejemplo, que es el estándar que se suele utilizar para cables de planta externa, no es una fibra que se pueda doblar, ¿sí? O que se pueda curvar sin afectar el rendimiento. G657 sí, tiene la particularidad, en este video que ya les voy a pasar, está muy bueno que lo puedan ver. Se ve a una persona que agarra un cable de este tipo, un patch cord largo, y lo empieza a doblar, curvar, lo llega a crimpear incluso contra la pared, y finalmente hace una medición de la potencia óptica y realmente no hay nada de atenuación a lo largo de todo lo que es el transporte de la señal óptica, ¿no? Entonces es algo muy curioso, muy importante de saber, lo que permite este tipo de aplicaciones que antes no eran posibles con una fibra G652D tradicional. Pero sí es algo que existe, que nosotros tenemos en portfolio, que lo estamos promoviendo porque para ambientes internos creemos que es la mejor solución. Gracias, Dani. Seguimos. Dale. Bien, ya entrando un poco en lo que son las construcciones de los cables, ¿sí? Hasta ahora hemos hablado específicamente de lo que es el pelo de fibra. En cuanto a construcción de cables, digamos que hay dos construcciones básicas. Por un lado, lo que se llama tight buffer o estructura ajustada, que es un cable diseñado más que nada para instalaciones indoor, ¿sí? En edificios, porque es más flexible, tiene un radio de curvatura más pequeño que el que tienen los cables solgados, que son los loose tube que tenemos a la derecha. En los cables tight buffer tenemos las fibras con una protección secundaria, ¿sí? Están rodeadas por un miembro central de tracción, todas las fibras, y todo cubierto con una vaina exterior. La particularidad se llaman tight buffer, ¿por qué? Porque cada fibra, perdón, tiene una protección que es extrusionada directamente sobre el pelo de fibra, o sea que cada fibra tiene un diámetro de aproximadamente 900 micrones, y esta protección es lo que sirve como protección adicional, digamos, frente al entorno, y provee también un soporte físico que sirve para reducir el coste de instalación al permitir a veces reducir las bandejas de empalmes. Al ser también cables en los cuales cada fibra en particular está revestida por un elemento de protección o está extrusionada, son cables que también no permiten grandes densidades de fibra dentro de un mismo cable, ¿sí? Pero son ideales a su vez para conectorización. Por otro lado, lo que son los cables de estructura holgado, de loose tube, que son los cables que generalmente se utilizan para planta externa, aunque también pueden utilizarse para planta interna, eh, consta de varios tubos de fibra. Estos tubos están rodeando un miembro central de refuerzo que se llama FRP, y están provistos de una cubierta protectora. Cada uno de estos tubos de fibra, que suelen tener entre 2 y 3 milímetros de diámetro según el diseño, lleva adentro varias fibras que descansan, digamos, entre comillas, están ahí holgadamente adentro del tubo, de ahí el nombre tubo holgado. Son tubos que pueden ser huecos o pueden llevar algún tipo de protección. Ahora lo vamos a ver en el slide siguiente en cuanto a lo que se refiere a la humedad. Pero bueno, este mismo tubo es lo que aísla las fibras de las fuerzas mecánicas exteriores que se ejercen sobre el cable. Y a su vez el núcleo se complementa con un elemento que le va a brindar resistencia a la tracción, que puede llegar a ser aramida en el caso de cables aéreos o fibra de vidrio en el caso de cables subterráneos. También va a depender mucho de la aplicación. Pero estos cables, al llevar las fibras sin protección directamente cubierta sobre ellas, permiten mayores densidades de fibras en los diámetros, digamos, similares. Entonces, por ejemplo, mientras que en un tight buffer podemos pensar en cables de 12 o de 24 fibras, en cables de loose tube, hoy acá nosotros en nuestra planta en Argentina ya estamos fabricando cables de hasta
288 fibras, ¿sí? En un mismo cable. Hay otro tipo de construcciones, seguramente han escuchado hablar de construcciones, por ejemplo, ribbon o rollable ribbon, donde llegan a miles de fibras dentro del mismo diámetro, y son tecnologías que, bueno, van creciendo, van ganando mercado y que tarde o temprano van a llegar a nuestro país también. Pero hoy por hoy, lo que nosotros estamos aplicando y lo que se aplica a nivel general son cables tie buffer o cables loose tube. Entonces, esto un poco lo que les comentaba recién, la protección contra la humedad. En relación a esto, los cables pueden ser de tres tipos. Cables geleados, que fueron tradicionalmente los que se fabricaban, que lo que hacían era, se colocaba un gel tanto adentro del tubo como después en lo que es el núcleo, ¿sí? Este gel lo que hacía era prevenir el ingreso de agua al cable. Después se migró a cables secos, en donde se reemplazó el gel que se aplicaba en el núcleo por unos hilos que se llaman hilos water blocking o hilos hidroexpansibles, que son hilos que tienen un polvo, están cubiertos por un polvo que al entrar en contacto con el agua reaccionan y se hinchan, ¿sí? De forma de proteger el cable contra la humedad. Y finalmente, lo que hoy también nosotros estamos fabricando y estamos promoviendo son cables que prescinden totalmente del gel, y lo que hacen es colocar estos hilos tanto en el núcleo como adentro de los tubos. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar? Esto es lo que nosotros llamamos cables totalmente secos. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con cables totalmente secos en relación a cables secos, que eran los que teníamos antes? Aclaro que los cables geleados ya no forman parte de nuestro portfolio. Ya hace tiempo que no estamos fabricando cables geleados, ¿sí? Estamos fabricando secos y totalmente secos. ¿Y cuál es la ventaja o por qué nosotros migramos a cables TS? Bueno, por un lado, porque reduce considerablemente lo que es el peso del cable, ¿sí? Ahora son hilos que están adentro en lugar de un gel. Y en segundo lugar, porque facilita mucho también a la hora de hacer la instalación, de abrir el cable, de tener que hacer una fusión. Cuando los cables tenían gel, había que limpiar las fibras, ¿sí? Utilizando alcohol, lo cual, bueno, es un proceso extra, digamos, que también hacía a la dificultad de la instalación, al tiempo de instalación. También era un gel que manchaba terriblemente la ropa, uno tenía que ponerse una protección especial en la ropa también. En cambio, cuando uno pasa cables totalmente secos, se olvida totalmente de eso. No hay necesidad de hacer una limpieza antes de proceder a abrir el cable o hacer una fusión. Después, en relación a la flamabilidad, es otra de las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un cable, tanto en cobre como en fibra, ¿no? En fibra particularmente, también va a depender siempre de la aplicación. Hablamos de cables COG, que son cables de aplicación genérica. COG viene de las siglas cable óptico genérico, ¿sí? Son los que normalmente se utilizan para cableado horizontal o tradicionalmente se utilizaban para cableado horizontal. Después los Core o cable óptico Riser. Riser es un tipo de flamabilidad que evita la propagación de la llama de forma vertical. Entonces es el cable que normalmente se utiliza para cableado de backbone, que es el que suele pasar entre un piso y otro de edificios. Y otro tipo de flamabilidad que acá realmente no tiene campo de aplicación es la flamabilidad plenum. Y esto lo aclaro porque muchas veces nos han llegado pedidos de cables plenum, eh, porque a veces esto se ve como una escala, ¿no? Como pareciera que COG es lo más bajo, COR es lo intermedio y COP o plenum es lo mejor que hay. Y en realidad no es que uno sea mejor que el otro, sino que están pensados para aplicaciones diferentes. Los cables plenum están pensados para aplicaciones en donde hay flujo de aire forzado, ¿sí? Espacios cerrados. Esto se diseñó para mercados como el estadounidense, en donde los cables de telecomunicaciones, ellos suelen tenderlos adentro de los ductos donde transportan el aire acondicionado de edificios. Entonces los cables están expuestos a flujos de aire constante forzados, ¿sí? Eso acá no existe. Nosotros no hacemos ese tipo de instalaciones. Entonces los cables plenum, además de ser más caros, no tienen mucha aplicación acá en nuestro mercado. Paralelamente a eso está el estándar LSZH, ¿sí? Son cables de baja emisión de humos, y son cables sin halógenos, que nosotros son también los que estamos promoviendo para cableado interno,
porque siempre nosotros como marca, digamos como Furukawa, priorizamos tanto la seguridad de la persona como de los equipos, de las instalaciones. Y estos cables para ambientes internos creemos que son lo ideal. Nosotros sabemos que en eventuales situaciones de siniestros, de incendios, normalmente no es el fuego lo que termina matando a las personas, sino que suele ser justamente los gases tóxicos, ¿sí? Entonces los cables LSZH lo que hacen es, por un lado, reducir considerablemente lo que es la emisión de humos en sí, o sea que el ambiente no se pierde tanta visibilidad en el ambiente en relación a lo que es un PVC cuando se quema. Y a su vez este humo que se genera está libre de sustancias tóxicas o de halógenos, es decir, no es nocivo para la salud. Entonces, para aplicaciones indoor o internas, nosotros siempre recomendamos cables tanto en cobre, ¿no? Como en lo que es soluciones ópticas con cubierta LSZH. Bien, ya entrando un poco en lo que es el portfolio de Furukawa en relación a cables ópticos, les voy a hacer un pequeño repaso o resumen y vamos a tratar de ir rápido porque realmente lo que quiero que se lleven de esta presentación es que cuando uno va a diseñar un cableado óptico, sea externo o interno, siempre elegir el cable adecuado va a depender de la aplicación que le vamos a dar. Esto es importante saberlo, ¿para qué? Para no sobredimensionar tal vez lo que estamos necesitando y recurrir a una solución que quizás es costosa y no es lo que estamos necesitando, pero tampoco caer en el error de comprar tal vez quizás lo más económico y después que la red no tenga el desempeño que nosotros estamos necesitando. Entonces siempre es importante conocer cuál es la aplicación de cada cable. Por ejemplo, para cables externos, ¿sí? Lo que normalmente se conocen como cables autosoportados o que van a ser tendidos, nosotros tenemos por un lado los cables AS, que son cables de tipo Luz 2, como pueden observar acá. En realidad los tres cables que tenemos en pantalla son cables de tipo Luz 2. Los cables AS se miden en función del vano que el cable va a atravesar, en donde se va a tender, ¿sí? Es decir, la distancia entre poste y poste, la flecha y también las condiciones climáticas. Entonces tenemos cables AS80, por ejemplo, para vanos de 80 metros, AS120 o AS200. Generalmente son de cubierta simple, pueden llegar a ser de cubierta doble también si la aplicación lo requiere así. Tenemos cables RA, que son cables para aplicaciones rurales, le llamamos nosotros, donde tenemos dos elementos de protección dieléctricos, que son dos elementos FRP, quiero decir, y un tubo, ¿sí? O sea, tenemos cables de 12 y 24 fibras RA, y cables para largos vanos, que son cables ya con doble cubierta, pensados para aplicaciones mucho más robustas, por ejemplo, cuando vamos a tender los cables eh, junto a líneas de alta tensión. Entonces son cables que generalmente tienen cubierta anti-tracking, que le llamamos nosotros, es decir, cubiertas que son resistentes al efecto de descargas debido a las altas tensiones en los cables que están acompañando el tendido. Después también puede ser que tengamos cables para aplicación subterránea en lugar de ser aplicación aérea. Entonces acá tenemos que considerar si el cable va a pasar por un ducto, si los cables de ducto son los que están a la izquierda, o si el cable va a ser directamente enterrado, que son los cables que tenemos a la derecha. En cuanto a los cables que tenemos a la izquierda, el primero, por ejemplo, es un cable de ducto dieléctrico. Es un cable tradicional para pasar por ductos, ¿sí? También del tipo Luz 2, como todos los que veníamos viendo y los que estamos viendo. Recuerden que yo les había comentado que generalmente los cables de planta externa son cables de tubo holgado porque requieren mayor densidad de fibras. Tenemos también los cables DDR que son iguales o similares a los cables, son también, digamos, cables con aplicación de ducto, pero antirroedor con protección dieléctrica, con fibras de vidrio que son las que aparecen ahí entre la primera y la segunda cubierta. Y finalmente los ARD, que son cables antirroedores con protección de armadura metálica, ¿sí? Después tenemos a la derecha, de forma similar, los cables directamente enterrados, es decir, cables que no van a pasar por ductos, donde también necesitan en la cubierta tener un tratamiento especial, si es que no van a contar con la protección adicional de un ducto. Entonces tenemos los cables DE o directamente enterrados, los DER, que son los directamente enterrados con protección antirroedor dieléctrica, y los ARE, que son los directamente enterrados con protección antirroedor, pero con armadura metálica.
Después tenemos cables que pueden tener aplicación externa, interna, sí va a depender también de qué es lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Por ahí van a ver, bueno, todos, por ejemplo, los que están a la izquierda acá son todos cables de planta externa, por eso tienen la cubierta negra, porque tienen cubierta que tiene protección UV. En cambio, los que están a la derecha son cables ya de aplicaciones internas, donde el color de la cubierta, bueno, va a depender del estándar de fibra que estemos utilizando. Pero dentro de lo que de lo que es esta línea, ¿no? Que pueden ser cables externos o internos, tenemos la línea Fiberland, que estos sí son cables Type Buffer, no son cables Loose donde también tenemos las variantes del Fiberland tradicional, Fiberland con protección antirroedor dieléctrica o con armadura metálica, en su versión externa, es decir, con cubierta protección UV, y en su versión Solution. interna. Hola. Sí, él habla. Perdón, Facu, te estamos escuchando. ¿Qué tal, Aus? Escúchame, te atendí porque me llamaste 3 veces. Estoy en una Webex de Furukawa. ¿Necesitabas algo urgente? Sí. Ah, no, no, pero este es mi directo. Escúchame, pará, dame un segundo que te busco el directo del auto. Pará, no me cortes, espera. Facu, se te escucha todo, ¿eh? Sí, no sé si se dio cuenta. Bueno, seguimos y vemos Perdón, si. atendí un llamado y ya estoy, disculpen. Dale, dale, no sabía si seguir o si te esperábamos. Seguimos entonces. Bueno, les comentaba, a Fiberland entonces, después la segunda solución es la llamada OpticLAN, que son cables internos externos, son cables de luz tubo, pero son cables monotubo, ¿sí? Solamente un tubo. Después tenemos en lo que es cable externo interno, los FOT, cables de fibra óptica de terminación, y su equivalente para planta interna, que son los CFOI o cable fibra óptica interno, donde tenemos dos variantes. Una es la llamada MF. La MF son cables de tipo Type Buffer, y la llamada UV, que son cables compuestos se llaman micromódulos, dentro de los cuales están alojadas las fibras ópticas. En ambos casos, las fibras están rodeando un elemento central de protección. Entonces, haciendo un resumen de todo esto, ustedes se darán cuenta que hay muchos tipos de cables diferentes, ¿sí? Cuál elegir va a depender mucho de la aplicación, y cuando hablamos de la aplicación no solamente estamos diciendo si va a ser un cable indoor, outdoor o indoor, outdoor, sino que adentro, digamos, tenemos muchas subclasificaciones. Por ejemplo, un cable indoor va a ser tendido de forma horizontal o vertical. ¿Por qué? Porque eso me va a influir en la flamabilidad, ¿sí? Voy a utilizar un LSZH, un riser. Va a ser type buffer o loose tube. Tengo que pensar en la densidad que voy a necesitar. Va a ser un cable con gel, sin gel. Tengo que pensar en el peso. Tengo que pensar después si lo voy a utilizar conectorizado, si lo voy a fusionar, qué cantidad de hilos. Igualmente, si es un cable outdoor, si va a estar en ducto o directamente enterrado, o es un cable autosoportado. Si es un cable autosoportado, qué vano, en qué vano va a ser instalado, cuál es la flecha, qué condiciones climáticas, viento, si hay posibilidad de formación de hielo, como puede pasar en ambientes como la Patagonia. Si va a tener protección antirroedor, si esa protección va a ser metálica o va a ser de fibra de vidrio, si la cubierta va a ser PVC tradicional o si necesito que sea retardante a la llama o anti-tracking. Entonces, hay muchas variantes, ¿sí? Y nosotros entendemos que a veces para proyectos no es sencillo reconocer cuál es el cable que mejor se aplica. Entonces, justamente nosotros al final van a tener el mail de Ariel y el mío. Nosotros como ingeniería, digamos, estamos para apoyarlos, si ustedes nos pasan los datos de los proyectos o del lugar o de la aplicación en donde el cable va a ser colocado, nosotros vamos a ayudarlos a elegir cuál es el cable que mejor se adecua a las necesidades que están teniendo. De hecho, nosotros tenemos una especie de checklist que cuando nos solicitan cables ópticos solemos enviarlo para que ustedes completen ciertas informaciones mínimas, ¿sí? En relación a todo esto, de manera que nosotros podamos ir acortando camino, digamos, o reduciendo posibilidades hasta llegar al cable adecuado. Sepan en todo esto que hay un montón de posibilidades, pero nosotros estamos para apoyarlos y ayudarlos a elegir
la mejor solución. Bien, en cuanto a lo que son terminaciones ópticas, básicamente hay de dos tipos. Por un lado, lo que son empalmes, o empalmes que pueden ser mecánicos o de fusión. El empalme mecánico es cuando alineamos las fibras en un soporte que permite fijarlas mecánicamente, ¿sí? O mediante la utilización de algún pegamento, como puede ser tal vez en un conector de campo. Y después el empalme por fusión, que como todos sabemos consiste en unir las dos fibras fundiendo el material de las puntas mediante la aplicación de alguna fuente de calor, ¿sí? Que es lo que hace una fusionadora. Después, por otro lado, también tenemos la segunda opción, que es la opción de conectorización. Hay cualquier cantidad de conectores diferentes disponibles en el mercado. Tradicionalmente las aplicaciones de hoy utilizan o conectorización LC o SC, donde básicamente en todo lo que es terminaciones, dos parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el presupuesto óptico de la red son las pérdidas de inserción, ¿sí? Que es la cantidad de potencia que se pierde en el conector. Cuando hacemos lo que es introducir la señal óptica, siempre las pérdidas se miden en decibelios, ¿no? Entonces es la pérdida de luz que ocurre cuando un componente de la fibra se inserta en otra para crear un enlace. Y en segundo lugar, el segundo parámetro importante que tenemos que tener en cuenta son las pérdidas de retorno, que se refieren a la cantidad total de potencia que se refleja a lo largo de la fibra o del canal de regreso hacia lo que es el transmisor. En esto de conectores ópticos y pérdidas, que es algo a tener en cuenta, quería mostrarles un poco nuestra solución Uniboot, que viene a reemplazar de alguna forma los patch cords LC duplex tradicionales, ¿sí? Donde es una solución donde en particular, y a diferencia de un cable o de un patch cord, mejor dicho, tradicional, ¿no? Que tiene dos fibras y que cada fibra lleva su cubierta individual. En la nuestra, las dos fibras están alojadas dentro de una misma cubierta, lo que hace que se reduzca considerablemente el espacio que el patchcore ocupa a la hora de ser instalado. Tiene un diámetro de 1,6 milímetros. Tiene un conector del tipo push and pull, lo que lo hace muy sencillo de instalar. Y es un conector de alta performance, ¿sí? Esta es parte de nuestra solución low loss, que nosotros llamamos, o de ultra baja pérdida. Si ustedes se fijan abajo a la derecha, tenemos una comparación. Ahí tenemos uno de nuestros distribuidores ópticos en la solución de alta densidad, HDX, que admite 144 fibras en una unidad de rack. Es bastante. Entonces fíjense cómo se reduce la ocupación en la bandeja cuando hacemos la comparación entre cordones duplex tradicionales, que son los cassettes que están a la derecha, y estos cordones que nosotros llamamos Uniboot, que están a la izquierda, ¿sí? Entonces el ahorro en espacio, además de ser una solución de alta performance y de baja pérdida, es mucho más fácil a la hora de instalar y de hacer todo lo que es la acomodación en la bandeja. Esto está disponible en OM3, OM4, OM5 y monomodo. Bien, seguramente han escuchado hablar también de lo que es el conector MPO. Es un conector, viene de las siglas Multifiber Push-On, preparado para soportar muchas fibras, ¿sí? A diferencia de un SC que soporta una fibra, un LC también, o un LC duplex a lo sumo. Este es un conector que puede soportar 12 fibras. Bueno, hay estándares de 24, 36 y 72, pero la mayoría de las aplicaciones que están en uso hoy utilizan conectores MPO 12. Las fibras están perfectamente alineadas dentro de lo que es el conector, y digamos, en un mismo dimensional de un conector SC simple, que por ahí permite, digamos, eh, en el mismo espacio, por decirlo de alguna forma, un conector MPO tiene capacidad de hasta 6 canales ópticos, ¿sí? Nosotros sabemos que para establecer un canal necesitamos una línea de transmisión y una de recepción. Necesitamos dos fibras. El conector tiene 12 fibras, entonces permite hasta 6 canales ópticos. Esto es importante porque hoy la tendencia, la gran tendencia que arrancó en los data centers, pero también ya se está trasladando a lo que son instalaciones enterprise, es mudar a todo lo que es preconectorizado, porque se ahorra mucho en todo lo que es el tiempo de instalación, el hecho de no necesitar contar con personal especializado, ¿sí? No necesitar hacer fusiones en campo, sino
migrar a soluciones que son 100% plug and play con cables troncales que ya vienen en la medida necesaria conectados, digamos, de fábrica. Entonces, una vez que llega, lo único que necesitamos hacer es insertar el conector en el lugar correspondiente y nos desentendemos de toda la necesidad de mano de obra especializada y nos ahorramos un montón de tiempo. Entonces, justamente esta tendencia a las soluciones preconectorizadas es posible gracias a lo que es el conector MPO. Sí es importante tener en cuenta, no voy a entrar mucho en detalles porque no es el propósito de esta presentación, pero de nuevo, si en algún momento tienen curiosidad por tener más información de esto o tienen un proyecto en el que necesiten ayuda, nosotros estamos para darles una mano. Es importante saber que el conector tiene dos características. Por un lado, tiene género, puede ser macho o puede ser hembra, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de un conector macho que tiene dos pines y el conector hembra que prescinde de esos dos pines. Y a su vez tiene lo que se llama polaridad, ¿sí? Estos conectores están caracterizados por una polaridad que puede ser de tipo A, de tipo B o de tipo C. ¿A qué hace referencia esta polaridad? Básicamente a la forma en la que las fibras comienzan y terminan en un extremo y en el otro del cable, o a la forma en que las fibras están acomodadas adentro del cable. Entonces, en un cable tipo A, por ejemplo, que también es conocida como polaridad directa, la fibra que está en el pin 1 en un extremo está en el pin 1 también del otro extremo, y así con la 2, con la 3, hasta llegar a la 12. En cambio, en un cable de tipo B es un cable invertido o de polaridad invertida, entonces la fibra que está en el pin 1 en un extremo está en el pin 12 del otro extremo, la fibra 12 está en el pin 11 y así. Y en la polaridad del tipo C se van invirtiendo los pares, entonces la fibra en el pin 1 termina en el pin 2, la fibra en el pin 2 termina en el pin 1 y lo mismo sucede con los pares 3, 4, 5, 6 y así hasta llegar a los 11, 12. Entonces esto añade una complejidad adicional al diseño de sistemas preconectorizados que utilicen cables con conectores MPO. Lo importante a la hora de hacer el diseño es ser consistente y respetar en todos los componentes siempre la misma polaridad. Aún así puede llegar a suceder que en determinados proyectos, tal vez nosotros, proyectos ya existentes, digamos, necesitemos hacer una modificación. Y esto de la polaridad, como les digo, puede generar a veces confusión. Entonces, una solución que nosotros como Furukawa también desarrollamos y tenemos en portfolio es la solución de MPO universal, eh, que es una solución de un conector llamado universal que viene acompañado de una herramienta que permite cambiar tanto lo que es la polaridad como lo que es el género del conector. Entonces yo puedo quitar, puedo remover o puedo volver a colocar los pines, entonces a gusto, digamos, puedo hacer que el conector sea macho o sea hembra, y a su vez, también insertándolo dentro de lo que es la herramienta, puedo cambiar de polaridad a B o viceversa. Entonces es un conector de alta performance también en cuanto a lo que tiene que ver con pérdidas y soporta todas las nuevas aplicaciones y nos da mucha flexibilidad a la hora de diseñar nuestra red. Bien, y finalmente termino con un comentario rápido acerca de lo que es LaserWave. No sé si han escuchado hablar. LaserWave es la solución de Furukawa para cableados ópticos en redes LAN, ¿sí? En lo que tradicionalmente son redes de cobre. Es una red 100% pasiva, está basada en el estándar GPON o Gigabit, es una red, digamos, Passive Optical Network, son las siglas en inglés, es una red pasiva óptica, donde además de fácil instalación y modularidad, la característica fundamental es que es a prueba de futuro, ¿sí? Es una red que reduce inmensamente los costos porque al ser totalmente pasiva no hay necesidad de equipos activos intermedios, más allá del que se utiliza en el data center para la distribución de los servicios y en los puestos finales, y a donde se llega a los usuarios. En el medio no hay necesidad de ningún tipo de equipo activo en las salas que tradicionalmente llamábamos de telecomunicaciones. Entonces eso nos lleva al ahorro de energía tanto en los equipos como en lo que tiene que ver con la refrigeración, ¿sí?
bueno, tiene una gestión centralizada y una optimización de infraestructura, y es una solución que acá les voy a mostrar, tal vez se pueda llegar a ver, apreciar un poco mejor. Está basada, digamos, en un elemento que es el splitter óptico, sería el elemento estrella de la solución, que lo que hace es simplemente es un elemento pasivo más, o sea, no necesita ser alimentado y hace la operación de una división de señal óptica. Entonces, tenemos una OLT en un extremo, que es el equipo activo que necesitamos para distribuir los servicios, y tenemos las ONTs en el otro extremo, ya en el puesto final de usuario, ¿sí? A esas ONTs nosotros podemos conectar cualquier tipo de dispositivo Ethernet al que necesitemos darle servicio, ¿sí? Desde computadoras, teléfonos, cámaras, controles de acceso, cartelerías, alarmas, lo que se les ocurra, ¿sí? Mientras tenga un puerto de Ethernet. Y en el medio, digamos, prescindimos, como les decía, de todo tipo de equipo activo y lo que utilizamos es un splitter. Entonces, sencillamente con un pelo de fibra, si desde la OLT nosotros llegamos al splitter, hacemos una división óptica y después del splitter podemos llegar a alcanzar hasta 32 ONTs al otro lado y a su vez cada ONT puede dar servicio hasta 4 dispositivos diferentes. Entonces es una solución totalmente innovadora, flexible, que nosotros estamos impulsando hoy como reemplazo, digamos, o como alternativa a las soluciones de cableado tradicionales para redes LAN. De hecho, si entran en nuestro sitio web, hay una herramienta que se llama la calculadora LaserWay, donde ustedes pueden, en el caso de tener un proyecto, a grandes rasgos, digamos, hacer una evaluación. Lo que hace esta calculadora es pedirles datos mínimos del proyecto, por ejemplo, cantidad de puntos, cantidad de pisos que cuenta el edificio y demás. Y en función a esos datos que ustedes van cargando en el sistema, la calculadora les puede devolver un estimativo de los ahorros de energía que pueden llegar con los que ustedes pueden llegar a contar ahorros de energía, de inversión y demás, al migrar de una red tradicional a una red Laserway. Si están más interesados en esto, después me mandan un mail, porque de nuevo no es mucho el foco de la presentación entrar en esta solución. Toda la fibra es monomodo, 100%, ¿sí? Por ahí vi, perdón porque a veces veo el chat y a veces no, entonces por ahí algunas preguntas llego a leerlas y otras no. Sí, están preguntando técnicamente, estaba comentando yo eso, que seguramente dejé vos el mail para atender casos puntuales de Ah, ok. obras Sí, puntuales sí, como la que sí. tenía. Sí, sí, sin ningún problema, me pueden escribir. Más allá de eso, sí me parece importante aclarar, porque ahí vi que me preguntaron qué tipo de fibra se utiliza. El estándar GPON está basado y funciona solo en fibra monomodo, o sea que el 100% de la solución es fibra monomodo. Y como les comentaba antes, en lo que es fibra monomodo para interiores, nosotros estamos tendiendo a utilizar fibra G657, ¿sí? Entonces, por los radios de curvatura y porque está más expuesta y demás. Entonces, esta solución se implementa de esa forma, con cables de fibra LG, G657 y con cubierta LSZH, ¿sí? Bien, y de mi parte es eso. Por ahí, Ariel, no sé si quieres dar un Sí, cierre. sí, sí, Perdón, antes que quería. cierre Ari, perdón, acá están Sí, preguntando, Santiago, ¿tienen fibra plástica que aparentemente es algo nuevo y mucho más flexible? fibra plástica, no. Las fibras, digamos, que nosotros fabricamos son fibras hechas con vidrio puro. De todas formas, no sé a qué se refiere con, sé que hay fabricación de fibras plásticas, no sé a qué se refiere con la flexibilidad exactamente, pero como les digo, a veces, más allá de la construcción, digamos, responde a un estándar, ¿sí? Los que fijan la flexibilidad de la fibra son los estándares y la fibra G657 se ajusta. Yo después les voy a compartir por mail, si me mandan un mail, este video que les comentaba y van a ver que realmente la flexibilidad que aporta una fibra G657 es tremenda, es una cosa de no creer. Gracias, Bien. Dani. Bueno, Ahora dejamos los mails. Dale. sí, ahora vamos a dejar los datos. Y bueno, como para dar ya un cierre a la presentación del día de hoy, yo quería marcar 3 puntos a fijar y para que se lo lleven presente en esto de que siempre estamos innovando en soluciones y que sepan de que el enfoque nuestro de Furukawa siempre va a ser en Argentina. Estamos constantemente invirtiendo para, para poder tener un mayor crecimiento.
tenemos bases instaladas, o sea, no somos una empresa en donde mañana se van a encontrar huérfanos o no van a tener el apoyo nuestro, al contrario, estamos constantemente en crecimiento y también, bueno, queremos esto de que se lleven, de que nosotros queremos ser sus socios de negocio junto con Solution Box y nosotros valoramos mucho al canal de distribución, así que cuentan con nosotros para lo que sea necesario en el desarrollo de cualquier oportunidad que tengan. Bueno, ahí ya les vamos a dejar nuestros correos para que nos puedan enviar alguna consulta. No sé, Facu, si querés que veamos algunas preguntas que hayan hecho o como quieran canalizarlo. Mirá, acá estaba, bueno, están diciendo que excelente presentación, muchas gracias, mucha información, necesito capacitación previa, dice Ezequiel. Comento que Ezequiel me había Sí, preguntado y dice, lástima que no haya nada en el interior de sí, capacitación. eso Sí, quería aclárale, hablar. No dale, sé por si favor. vos qué ibas a decir, pero uno de los dos centros de Providesa y Serprotel, Providesa hace acuerdos regionales con algún instituto del interior o alguna universidad generalmente. Sería cuestión solamente de ver sus agendas. Hoy en día quizás esto haya cambiado un poco con lo que estamos viviendo, pero también sé que están utilizando plataformas digitales, así que no sé si Webex o cuál otras, así que bueno, sería cuestión de que ahí pongamos, Es se puedan poner en Serprotel contacto era, con ¿no? La que hacía con Serprotel Serprotel, y Providesa. y Esas Providesa. dos son las que En están. en la página de Ezequiel, seguramente la página Sí, de en cualquiera de nuestra las dos página están. instituciones o la de Furukawa Igualmente, también están. sí, igualmente si querés, ahí tenés mi correo, me envías un mail y yo te paso los datos sin problema. Perfecto. Bueno, chicos, le damos un cierre a esto. Seguramente estemos haciendo más de Furukawa, de Gavitel también, que es otra de las marcas que yo trabajo. Les agradezco por el tiempo a todos. Muy buena convocatoria. La verdad que estuvo muy buena la presentación, Dani. Parece que quedamos muy interesantes, así que seguramente hagamos más con respecto a este tema. Así Dale, que Facu, muchas gracias a ustedes por dejarnos participar. Y bueno, ya saben, dudas puntuales tienen mi mail y también el de Ariel por cuestiones que tengan que ver con cosas técnicas o respecto a nuestras soluciones, estamos ahí para responder. muchas gracias, Dani. Les mando un abrazo a todos. Ahí tienen el mail de los chicos para anotarlo. No, no finalizo la reunión por si lo quieren anotar. Así que les agradezco muchísimo y nos estamos viendo. Cualquier cosa, yo ahora también les voy a dejar mi mail por si no lo tienen en el chat. Muchísimas gracias a todos. Gracias por el tiempo a todos. Gracias, gracias, buenos días.